Que el Señor les bendiga en esta noche. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta sus hogares, hasta la intimidad de sus casas, para poder impartir la palabra del Señor en esta hora. Quisiera, por favor, para poder iniciar, vamos a entregarle al Señor este tiempo y que sea Dios quien pueda hablarnos en esta noche. Acompáñenme, por favor, a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Una vez más nos presentamos delante de ti, Dios mío. Delante de tu trono de gracia nos presentamos, Señor, para alcanzar el oportuno socorro, para alcanzar, Señor, la misericordia que solamente proviene de tu trono de gracia, Señor. En esta hora nos rendimos a tus pies, nos postramos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo, Señor Jesús, que solamente tú tienes una palabra fresca, una palabra que puede nutrir nuestras vidas, Señor. Toma nuestra mente, nuestro corazón y que seas tú, Dios mío, con tu Santo Espíritu, ministrando esta palabra y dejándola, Señor, caer en una buena tierra para que pueda esa semilla, Señor, germinar y dar el fruto agradable a ti. Dios mío, en tus manos están nuestras vidas. Nuestro caminar, nuestro futuro, Señor, está en tus manos. Todo lo que somos, Señor, y lo que vamos a hacer, dependemos únicamente de ti y de tu gracia. En el nombre de Jesús, Señor, encomendamos este tiempo desde el principio hasta el final y te damos gracias por la oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga a todos los que están conectándose en esta noche. Vamos a compartir una vez más la palabra del Señor. Habíamos estado hablando acerca de preparando el arca. En la primera intervención nosotros pudimos ver cómo la historia de Noé no solamente es una historia de escuela dominical que se les comparte o se les habla a los niños y se les cuenta esa historia dentro de la escuela dominical y se pone a dibujar un arca con los animalitos. La historia de Noé, mis amados hermanos, en realidad es una historia que el Señor ha dejado escrita en su palabra, pero porque tiene enseñanza espiritual muy valiosa e importante para nuestras vidas. El Señor ha tomado a bien dejar la historia de Noé para que nosotros encontremos las claves, para que nosotros encontremos la llave, cómo podemos ser preservados en el momento del juicio. En Génesis capítulo 6 comienza a narrar la escritura cómo Dios envió este juicio grandísimo sobre toda la humanidad en aquel entonces. Todos nosotros sabemos, todos nosotros conocemos la historia de Noé. Noé era la generación número 10 desde Adán. Realmente había pasado poco tiempo, era la 10ª generación desde Adán. Pero nosotros vemos cómo la tierra estaba comportándose, cómo los moradores estaban comportándose en el momento en que Noé estaba presente en este tiempo. En la primera intervención de preparando el arca, nosotros vimos que 2 grandes pecados fueron los que atrajeron el juicio de Dios para toda la humanidad. Génesis capítulo 6 y el versículo 2 nos dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El primer pecado que atrajo el juicio de Dios sobre la tierra fue que los hijos de Dios comenzaron a mezclarse. La simiente santa comenzó a mezclarse con la simiente del mundo, con la simiente de Satanás, con la simiente del malo. Mis amados hermanos, es importante notar estos detalles para que nosotros no cometamos los mismos errores. En el caso nuestro, que ya estamos casados por misericordia de Dios, tenemos una familia, tenemos un esposo o una esposa, en el caso de los hombres, nosotros podemos decir: Señor,
guarda a nuestros hijos de poder casarse con la persona correcta, con la persona idónea que Dios ha preparado para sus vidas. Pero el pecado que estaba prevaleciendo en ese momento es que la simiente santa se estaba casando con la simiente de Satanás. Debemos de tener mucho cuidado, mis amados, porque básicamente estos dos grandes pecados que estaban en este momento son básicamente los mismos pecados que están en gran auge, que están en gran cantidad ahora en día. Ahora muchos hijos de Dios, muchas hijas de Dios que tienen la simiente santa, que están en el reino de la luz, tristemente están escogiendo pareja, están escogiendo personas con quien casarse dentro del mundo, como que si no pasara nada, o dice, no, yo lo voy a convertir, yo la voy a convertir. Eso jamás puede ser posible. O si Dios en su misericordia lo permite, va a ser más difícil mantener una relación sana de matrimonios. Pero no solamente este fue el pecado que atrajo el juicio de Dios sobre la nación de ese momento, sino que dice siempre en Génesis capítulo 6 y en el versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El segundo gran pecado que estaba llevándose a cabo en ese momento era precisamente la violencia. La maldad se había multiplicado, se había elevado a niveles insoportables en ese momento. Y una vez más, comparando la historia de Noé con la historia actual en la que nosotros vivimos ahora en día, básicamente podemos ver lo mismo. La maldad en nuestro tiempo es tanta que ya hasta ver las noticias horroriza. Dan ganas de llorar, dan ganas de postrarse y pedirle al Señor misericordia por tanta maldad en medio de las naciones. Así es que hablábamos en la primera intervención de este tema, preparando el arca, hablábamos todos estos puntos de cómo igual como fue en los días de Noé, también ahora en día Dios está viendo la mixtura dentro del matrimonio, pero también Dios está viendo la maldad en medio de las naciones, en medio de las ciudades, en medio de los hombres. Pero cuando nos seguimos leyendo y seguimos hablando, que dice el versículo 8 y 9, que Noé, un hombre que vivía en medio de ese momento, Noé era una persona que estaba en medio de toda la maldad y de toda la mezcla que había en ese momento, pero dice la escritura que Noé halló gracia a los ojos de Dios, el versículo 8. Y el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Estuvimos viendo las cualidades de Noé, aproximadamente 8 cualidades por las cuales Dios escogió a Noé y por supuesto a su familia para que pudieran ser salvos del juicio. Pero yo quiero en esta noche, mis amados hermanos, quiero continuar precisamente con lo que estaba sucediendo en medio de los días de Noé, porque Noé nos dio claves hermosas que nosotros necesitamos desarrollar en nuestra vida como cristianos para poder hallar gracia ante los ojos de Dios, para poder ser preservados del juicio que Dios va a traer sobre las naciones también en nuestros días. Ahora, alguien podría pensar y alguien podría decir, pero si Dios prometió y Dios dijo que no iba a volver a castigar la tierra con diluvio, con agua, eso es muy cierto. Dice Génesis capítulo 9 y el versículo 11 en adelante, bueno, desde el 8 en adelante, Génesis 9:8 en adelante, Dios comienza a hablar con Noé y Dios le dice, no volveré a castigar más al mundo con este tipo de castigos.
Dios prometió en Génesis capítulo 9 que no volvería, mis amados hermanos, a destruir la tierra con un diluvio. Voy a leer para ustedes Génesis capítulo 9 y el versículo 15. Y me acordaré del pacto mío. Todos nosotros sabemos, por eso estoy dando unos pasos agigantados en lo que estoy explicando. Todos nosotros sabemos que Dios puso una señal. Dios hizo un pacto con la raza humana básicamente y prometió no volver a castigar al mundo con agua, con diluvio, con inundaciones, cual fue el diluvio. Pero dice Génesis 9 y el versículo 15, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Si bien es cierto, es una promesa de Dios que Él no volverá a destruir más el mundo por medio de agua. Pero la escritura no se queda ahí. Dice segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 7. Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo, vamos a leer desde el versículo 5. Segunda de Pedro 3, 5. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6. Por lo tanto, el mundo de entonces, aquí vemos que está hablando claramente del tiempo de Noé. Y dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está haciendo una referencia directa al tiempo en el que Noé vio y experimentó el diluvio. Y dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. La palabra que Dios dio en Génesis capítulo 9, que dijo que no volvería a destruir más la tierra. Esa palabra que Dios habló en ese momento es la que preserva a los cielos y a la tierra hasta el día de hoy. Pero dice que esos cielos y esa tierra, dice que están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, mis amados hermanos, este versículo lo que a nosotros nos muestra es que Dios prometió no volver a castigar el mundo una vez más con agua. Pero el apóstol Pedro entendió por el Espíritu Santo que Dios no volvería a castigar con agua, pero el juicio que Dios traería una vez más sobre la tierra iba a ser un juicio con fuego. Ahora, la pregunta es, ¿necesitamos nosotros ser preservados del juicio de Dios? Por supuesto que sí. Nosotros, al igual que Noé, necesitamos rogarle al Señor que nos dé su gracia para poder ser preservados para el día del juicio. Ya no va a ser un juicio con agua, ahora va a ser un juicio con fuego, por el cual nosotros vamos a poder ser preservados por el amor y por la misericordia de Dios. Pero para eso necesitamos mostrar las mismas cualidades que mostró Noé en su manera de vivir mientras él estaba en la tierra. Así es que regresamos por favor al Génesis. Génesis estamos capítulo 6 y ahí estamos viendo cómo Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero quiero ahora que vayamos a Génesis capítulo 6 y el versículo 11. Génesis 6, 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Mire qué tremendo. Igual que ahora en día. Dice el versículo 12. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé,
He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Permítame detenerme un momento acá, porque Dios, por repetidas veces, Dios está hablando y Dios está diciendo, la tierra está corrompida. La tierra está depravada, la tierra está malvada, la tierra está llena de tanto pecado. Tengo que destruirla. El juicio, mi ira se va a levantar sobre todo el mundo y voy a raer toda carne, dice, porque hay mucha violencia en medio de la tierra. Mis amados hermanos, pero en medio de todo lo que Dios estaba viendo, yo puedo ver algo positivo en medio de esto. Dice el versículo claramente, el versículo 13 dice que dijo Dios a Noé. Qué precioso e impresionante este versículo 13. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el soberano. Dios es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Todo lo que hay en este mundo ha sido creado por Él y para Él. Pero a pesar de ser un Dios tan grande y tan poderoso el que nosotros tenemos, a pesar de eso, Dios continúa hablando con el ser humano. Dios continúa revelándose a la vida de todo ser humano. Mis amados, necesitamos desarrollar esa relación, necesitamos desarrollar esa intimidad con Dios para poder escuchar lo que Dios quiere hablar en medio del juicio. Los juicios son inevitables. Hay tanta violencia, hay tanta mezcla ahora en día. Tristemente y con dolor quizás lo digo, aún en medio de la iglesia del Señor hay mucha mezcla en todos los aspectos, y eso es algo que desagrada a Dios. La maldad, la violencia es algo que atrae los juicios de Dios sobre las naciones. Así es que, mis amados hermanos, en medio de los juicios, Dios puede encontrar a un Noé. Dios puede encontrar, ponga su nombre, yo pongo mi nombre. Dios puede encontrarnos a nosotros para poder hablarnos, para poder advertirnos, para poder decirnos lo que viene, el juicio que viene sobre la tierra. Mire, esto a mí me impresiona y me apasiona de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice Amós capítulo 3 y el versículo 7 que Dios no va a hacer nada sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. Un versículo muy conocido por todos nosotros. Dice Amós capítulo 3 y el versículo 7. Porque no hará nada a Jehová el Señor. Oiga, qué precioso versículo. Dios no va a hacer nada sin que antes se lo revele los secretos que Él tiene. Dios los quiere revelar a sus siervos, a los profetas. Eso es lo que Dios quiere hacer, mis amados hermanos. A través de todos los tiempos, Dios siempre tiene un remanente fiel. Dios tiene un remanente al cual está íntimamente ligado a ellos. Dios quiere hacer algo y lo que Él va a hacer se lo va a dar a conocer a sus hijos, se lo va a dar a conocer a sus hijas, pero para eso necesitamos desarrollar una relación íntima, así como Noé la tenía también. Dice Génesis capítulo 6 y el versículo 9 que Noé era un hombre justo, era un hombre perfecto en medio de sus generaciones. Así es que, mis amados, eso es un ejemplo para nosotros. Nadie se puede justificar y decir, ay, pero es que hay tanta maldad. Me voy a hacer como ellos para pasar desapercibido. No, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que aprender a vivir en santidad, que tenemos que aprender a vivir en justicia y en honor para agradar al Señor. Ahora, ¿pecamos? ¿Fallamos? Por supuesto que sí.
En el día más de una vez fallamos y pecamos, pero necesitamos cada día ponernos a cuenta con Dios. Necesitamos rogarle que nos lave, que nos limpie, que nos purifique de toda nuestra maldad. De la misma manera como el rey David oraba en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu nuevo, hazlo dentro de mí. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Necesitamos aprender a lavarnos con la palabra de Dios constantemente para presentarnos delante de Él puros y sin mancha. Dios iba a traer juicio en el tiempo de Noé, pero Dios no trajo el juicio sin antes haber hablado con Noé. ¿Por qué habló Dios con Noé? ¿Por qué no habló con el resto de las personas que vivían en esa generación? ¿Sabe por qué? La respuesta es clara y es sencilla. Porque ninguna otra persona se halló que estaba caminando y agradando a Dios como lo era Noé. Noé había hallado gracia delante de Dios y Dios dijo, voy a preservar a Noé. Y no solamente a Noé, sino a su esposa, a sus hijos y a las nueras de Noé. ¡Qué precioso! Mire qué clave más hermosa la que Dios nos da en esta historia. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere usar la vida de cada uno de ustedes para que pueda haber una preservación, para que pueda haber de parte de Dios una preservación, no solamente para nosotros, sino para toda nuestra familia y aún la familia política, las nueras de Noé. Mire qué hermoso cómo Dios ve. Dios conoce realmente las actitudes cuando son honestas delante de Él. A las personas podemos fingirles, a la iglesia podemos cantar y ser los que más gritamos y podemos engañar a todos, pero realmente es Dios que conoce nuestro corazón. Es Dios que realmente sabe si nuestra vida está caminando en rectitud delante de Él. Noé, mis amados hermanos, halló gracia delante de Dios y Dios respondió de una manera preciosa a la actitud de Noé. Dios dijo, voy a hablar con Noé, voy a decirle, voy a advertirle, voy a prepararlo de lo que va a venir sobre el mundo entero. Así es que dice Génesis 6 y el versículo 13, que Dios le dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser. Y le dice también, porque la tierra está llena de maldad. Pero miren, Dios habla con Noé y le dice, Noé, pero tú hazte un arca. Por eso precisamente, mis amados hermanos, el tema de esta palabra se llama preparando el arca. Nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender a preparar el arca. Si Dios nos habla, mire, es tremendo y para muestra lo que sucede ahora en día. Todo lo que se vino a principios de este año 2020, el virus, la pandemia, todo esto, mis amados hermanos, Dios sin duda alguna, Dios comenzó a preparar a sus hijos y a sus hijas antes que todo esto aconteciera. Pero hubieron muchos que no pusieron atención a las advertencias de Dios, que dijeron, no, yo no me preparo, a mí Dios me va a guardar, Dios me va a cuidar, a mí Dios no me va a dejar enfermarme. Y mírenlos ahora, muchos enfermos y otros tristemente hasta muertos. No significa confiar en Dios, no significa no prepararse. Nosotros tenemos que aprender a ser sensatos. Tenemos que aprender, mis amados hermanos, a desarrollar una relación con Dios. Que sea Él quien nos guíe, quien nos dirija, quien nos muestre el siguiente paso que debemos dar en nuestra vida cristiana y en nuestra vida natural. Dios le habló a Noé y Dios le dijo, Noé, prepárate un arca, hazte un arca. Mis amados hermanos, muchas veces Dios nos prepara, pero ¿qué hacemos nosotros? Nos cruzamos de brazos y decimos, a mí Dios me va a guardar, a mí Dios me va a cuidar. Y lo que menos hacemos es prepararnos.
Si Dios nos habla, nosotros tenemos que escuchar fielmente, tenemos que agudizar nuestro oído espiritual para que Dios nos diga qué es lo que debemos hacer, si debemos salir o debemos quedarnos encerrados en casa, qué es lo que Dios nos pide a cada uno que hagamos. A Noé Dios le dijo, prepárate un arca. Y yo eso es lo que quiero hablar en estos minutos que me restan. Quiero hablar en detalle de cada una de las cosas que Dios le dijo a Noé que preparara el arca. Miren, Dios es un Dios de propósitos. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito específico. Pero mis amados hermanos, cada detalle de la Escritura tiene un significado espiritual para nosotros. Por supuesto que Dios no nos va a pedir que vayamos y construyamos literalmente un arca ahora en día. Por supuesto que sería ilógico. Pero ¿cuál es el arca de salvación que Dios quiere que nosotros preparemos para nuestra familia y para nosotros mismos? Ese es el punto que yo quiero tratar con ustedes en esta hora. Quiero que veamos cada uno de los materiales, cada una de las medidas que Dios le dio a Noé significan algo para nosotros en lo cual debemos de vivir y en lo cual debemos de caminar. Estoy en Génesis capítulo 6 y ahora voy a leer el versículo 14. Por favor, mis amados hermanos, recuerden que Dios nos va a advertir previamente. Dios nos va a mostrar qué es lo que va a venir con anterioridad. Pero tenemos que aprender a ser obedientes a la voz de Dios. Tenemos que aprender a ser dóciles y mansos. No tenemos que cuestionar. Hay muchas personas que saben que Dios les está hablando y dicen, pero ¿y si no es Dios? ¿Y si yo me lo imagino? ¿Y si yo me lo invento? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si pasa eso? ¿Y si pasa lo otro? Mis amados hermanos, si nosotros estamos seguros y estamos claros que es Dios quien nos está hablando, que no nos importe quién se ría, que no nos importe quién nos critica, que no nos importe, que no nos dé pena, vergüenza que estemos clavando un arca día y noche, pero nosotros nos hemos de salvar. Así es que dice Génesis capítulo 6 y el versículo 14, Dios le dio a Noé las medidas exactas. Dios le dio cada detalle de cómo el arca iba o debía de ser construida. Dice entonces el versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Examinemos en este versículo 14 los detalles que le da Dios a Noé. En primer lugar, Dios le dice a Noé, hazte un barco, un arca de madera de gofer. Este tipo de madera, Dios le da específicamente el nombre. Había muchos tipos de maderas en ese momento, pero Dios le dice, no va a ser de cualquiera, no va a ser de la madera que más te guste. Tiene que ser específicamente la madera de gofer. Y este tipo de madera es la madera que nosotros conocemos ahora en día como el ciprés. El ciprés era la madera que Dios escogió para poder fabricar el arca. ¿De qué nos habla la madera de gofer? Este tipo de madera nos habla de la gracia de Dios. Es únicamente por la gracia de Dios que nosotros podemos ser preservados del juicio. Leamos lo que dice Santiago, capítulo 4 y el versículo 6. Santiago, capítulo 4 y el versículo 6 dice la Escritura. Pero Él da mayor gracia. ¿Quién da gracia? Dios es el que nos da la gracia. Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si nosotros queremos recibir la gracia de Dios, ¿qué necesitamos? Ser humildes. Si deseamos y anhelamos la gracia de Dios sobre nuestras vidas, es esencial, es menester que seamos humildes, porque dice la Escritura, aquí en el versículo 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros.
Pero hay otro versículo donde dice que Dios no quiere junto a él. Dios resiste a los soberbios, dice. Pero Dios le da gracia a los humildes. Mis amados hermanos, si nosotros queremos ser preservados, necesitamos revestirnos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Para eso necesitamos dejar la soberbia, el orgullo de un lado, el sentido de creernos mejor que los demás, que yo tengo aquí, que yo tengo allá, que yo soy, que yo puedo, nada. Delante de Dios el soberbio, Él lo resiste, no le da gracia. Si nosotros queremos ser preservados en el día del juicio, bueno fuera clamarle al Señor, Señor, dame tu gracia. Pero para eso necesitamos ser humildes. ¿Dónde vamos a tomar la gracia de Dios? Juan capítulo 1 y el versículo 16 nos lo dice. El Evangelio de Juan capítulo 1 y el versículo 16 dice: porque de su plenitud, de la plenitud de Cristo, tomamos todos gracia sobre gracia. La gracia que necesitamos para ser preservados en el día del juicio, la vamos a obtener cuando estamos en la presencia de Dios. Cuando nos acercamos a Él y nos postramos a sus pies y ahí nos derretimos, ahí nos quedamos a sus pies, recibiremos la gracia de Dios para poder ser preservados en el día del juicio. De eso nos habla entonces la madera de gofer. Pero en segundo lugar dice la otra cualidad o característica que iba a tener el arca. Estoy en Génesis 6:14. Dice que Dios le dijo a Noé que después de tomar la madera de gofer, dice que va a hacerle al arca, le iba a hacer aposentos, diferentes aposentos. ¿Y de qué nos habla los diferentes cuartos, aposentos? Lo que nos habla es precisamente de los diferentes niveles espirituales que hay en Dios. Hay diferentes niveles espirituales como cristianos. Todos nosotros sabemos que dice Primera de Juan capítulo 2 y el versículo del 12 al 15, dice que hay hijitos, jóvenes y padres espirituales. Los aposentos en el arca nos hablan de los diferentes niveles, pero también en el lugar celestial, en el cielo mismo, mis amados hermanos, hay diferentes lugares, posiciones y hay diferentes habitaciones. Y no estoy hablando mentiras ni estoy hablando herejías. Así dice la palabra de Dios. Juan capítulo 14 y el versículo 2. Juan 14:2 nos dice que en el cielo hay diferentes moradas. Así es, mis amados hermanos, nosotros como cristianos no podemos creer, no podemos pensar que en el cielo todo es igual, que en el cielo va a ser una sola cancha donde vamos a estar todos ahí amontonados y codeándonos unos con otros. No. El cielo es inmenso. El cielo es un lugar sumamente grande que tiene diferentes habitaciones, unas mejores que otras. Pero ahí habría mucho que hablar y comprobar con la palabra de Dios cómo se llegan a esas moradas. Pero dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 14 y el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Jesús. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros. Definitivamente, el cielo hay muchas moradas, muchas habitaciones, que una de ellas será nuestra. Pero ¿cuál va a ser la nuestra? Dependiendo de los materiales que nosotros mandemos de aquí, de la tierra al cielo, para que nos construyan la casa. Mis amados hermanos, toda la palabra de Dios nos enseña que hay cosas más excelentes, que hay cosas mejores en Dios. El arca de Noé tenía diferentes aposentos, lo cual nos está revelando, nos está mostrando los diferentes niveles que hay en el cielo. Pero dice también Efesios
Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, oiga, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el cielo hay diferentes lugares celestiales. Y todavía dice Efesios capítulo 1 y el capítulo 2 y el versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Mire qué hermoso lo que el apóstol Pablo nos muestra ahora en la carta a los Efesios. En el cielo hay lugares celestiales, pero también en el cielo hay lugares donde nos podemos sentar juntamente con Cristo, pero son lugares principales o escogidos. De hecho, mis amados hermanos, Jesús les dijo a sus 12 discípulos, Jesús les dijo que ellos tenían un trono en el cielo, que nadie más podía optar por sentarse en esos tronos porque eran exclusivamente de ellos. El arca de Noé nos está revelando no solamente cómo nosotros debemos vivir en la tierra y cómo podemos vivir para ser preservados del juicio. El arca de Noé incluso nos está hablando de las cosas que habrá en los lugares celestiales con Cristo. Qué impresionante todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra, ¿verdad? Continuamos con los detalles del arca de Noé. Dice Génesis capítulo 6 y en el versículo 14 estábamos. Ya vimos la madera de gofer, nos habla de la gracia. Vamos a ser preservados por la gracia de Dios. En segundo lugar, dice que habían diferentes aposentos en el arca, que nos están hablando de los diferentes niveles o lugares en el cielo. Pero en tercer lugar, Dios le dijo a Noé: cuando estés el arca ya terminada, calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esta brea era un material como un asfalto líquido. Así era la brea, pero Dios quería que Noé impermeabilizara el arca para que no entrara el agua. Y Dios le dijo: la vas a calafatear por fuera, pero también por dentro. Así no iba a pasar el agua en ningún momento. Pero ¿de qué nos habla eso? ¿Por qué Dios deja esos detalles en su palabra? La brea, el calafatear el arca, todo eso nos está hablando de que se iba a sellar el arca. Se iba a sellar para impedir que el agua entrara. Esto, mis amados hermanos, nos está hablando a nosotros que no podemos descuidar, no podemos permitir que las verdades que Dios ha hablado a nuestras vidas simplemente se olviden por pura negligencia. Nosotros necesitamos, como hijos de Dios, constantemente estar abriendo la palabra de Dios. Y mire, si alguien se desconectó y se aburrió, dijo: de la historia de Noé están hablando, si eso ya me lo puedo, desde chiquito me lo cuentan en la iglesia. Mis amados hermanos, no menospreciemos la palabra de Dios, porque cada vez que nosotros abrimos la palabra, Dios nos muestra algo nuevo, una verdad fresca. Dios habla en nuestras vidas. No digamos: ay, es que va a hablar la hermana, ay, es que no me gusta cómo habla, ay, es que ya no me gusta cómo se viste, ay, es que no me gusta aquello con la otra persona. No, mis amados hermanos, sentémonos con un corazón hambriento de recibir la palabra de Dios. Sentémonos delante de alguien expectantes de lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Dice Hebreos capítulo 2 y el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mis amados hermanos, nadie se puede confiar. Necesitamos calafatear nuestro corazón, nuestra mente. Necesitamos poner esa brea en nuestra mente, en nuestro corazón, para que las verdades que hemos aprendido no se nos olviden. Y de repente alguien nos diga: ¿cuál es la doctrina fundamental? ¿A dónde está la doctrina fundamental? Mire, a mí me encantaría
A mí me gustaría poder grabarme todos los versículos en mi mente y para cuando alguien me pregunte inmediatamente yo comenzar a citar versículos bíblicos, porque necesitamos como hijos de Dios aprender a defender la verdad. Necesitamos aprender a defender la doctrina bíblica que Dios ha dejado en su palabra. De repente alguien le dice, mire, ¿y a dónde está la historia de Noé? No, mira que no sé. El pastor lo sabe porque él es el que predica. No, hermanos, es nuestra responsabilidad conocer la palabra de Dios. No necesitamos conocer la Biblia porque vamos a predicar, porque vamos a ser maestros, No, necesitamos conocer la palabra de Dios para que la doctrina habite en nuestra mente, para que la doctrina se haga vida en nosotros y aprendamos y sepamos caminar delante de Dios y delante de este mundo. De eso nos habla entonces la Brea, que impermeabilicemos nuestro espíritu para que lo que aprendemos hoy, mañana no se nos olvide. ¿O no le ha pasado que de repente alguien le pregunta, ¿y de qué predicaron en la iglesia ayer domingo? Ay, mire, fíjese que no me acuerdo, pero ahí está grabado. Ahí tiene que estar grabado y la puede escuchar. Nunca vamos a dar fruto así, mis amados hermanos. Necesitamos grabar la palabra de Dios. Necesitamos tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, decirla, meditarla, rumiarla día y noche, la palabra de Dios. De eso entonces nos habla la Brea. Pero continuando en los detalles, dice Génesis 6:15, y de esta manera la harás, hablando del arca, ¿verdad? De esta manera la harás. Ahora Dios le va a dar a Noé las medidas que va a tener el arca. Y todos nosotros sabemos que la numerología bíblica nos muestra lo que Dios quiere para nuestras vidas, un mensaje espiritual. Dice entonces, de 300 codos de longitud. Noé debía de ser exacto en las medidas que Dios le estaba dando, porque si Noé agregaba un codo, el arca se hundía. Pero si Noé le quitaba un codo, también el arca iba a sucumbir en medio del agua. Él debía de ser exacto en las medidas que Dios le daba. Así es que dice que de largo el arca iba a tener 300 codos. ¿Y de qué nos habla el número 300? El número 300 nos habla de caminar con Dios. ¿Quién fue el hombre que caminó con Dios? Todos nosotros sabemos que Enoc. Aquí en Génesis capítulo 5 y el versículo 22 dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. El número 300 en la Biblia nos habla de caminar con Dios, nos habla de una relación con Dios. Y eso es algo importante también en nuestras vidas. El arca para Noé era algo literal, pero para nosotros debemos construir el arca de una manera espiritual. ¿De cuánto iba a ser de largo el arca? Iba a ser de 300 codos. Necesitamos caminar con Dios todos los días de nuestra vida. No solamente debemos ser cristianos los domingos que estamos en la iglesia enfrente del pastor. Necesitamos ser cristianos en la casa, en el trabajo, en la calle, sí, cuando un carro se nos atraviese, cuando nos quiten la vía, cuando el semáforo se pone en rojo. Ahí debemos ser cristianos en medio de nuestra casa, ser cristianos en medio de las personas. Ahí necesitamos mostrar el caminar tan estrecho que tenemos con Dios. De eso nos habla la longitud del arca. Luego la otra medida que nos da es de 50 codos de ancho. El número 50. El número 50 en la Biblia nos habla de redención. Necesitamos constantemente ser restaurados, redimidos por Dios. Y alguien me va a decir, no, hermana, mire, usted está un poquito falta de la cabeza. ¿Cómo voy a ser restaurado si ya Dios me restauró? ¿Cómo voy a ser liberado? ¿Cómo voy a recibir redención? Sí,
Necesitamos constantemente recibir liberación de parte de Dios. Estamos en medio de un mundo que nos contamina. Estamos muchas veces en medio de personas que nos roban el gozo, la paz, y por lo tanto necesitamos constantemente pedirle al Señor que nos lave con su sangre, que nos envíe su agua limpia para poder ser cada día redimidos por su palabra, redimidos por su sangre. De eso nos habla el número 50. Pero después dice que el arca iba a tener de alto 30 codos. Y el número 30 nos habla, en la Biblia nos habla de madurez. Madurez cristiana, madurez espiritual. Vuelvo a citarles, mis amados hermanos, los 3 niveles espirituales: hijitos, jóvenes y padres espirituales. Miren, nosotros necesitamos constantemente estarnos observando, estarnos midiendo, no con las personas, no con nuestros hermanos. Necesitamos medirnos con Dios. ¿Cómo estoy? ¿Qué medida tengo con Cristo? ¿Le llego a los tobillos? ¿O le llego a las rodillas? ¿O le llego a la cintura? ¿O le voy llegando al hombro? ¿O ya estoy al nivel de Cristo? Necesitamos madurar. Mis amados hermanos, no nos cansemos de seguir presionando. No nos cansemos de ser cristianos todos los días. Necesitamos alcanzar la medida que Dios tiene para nosotros. ¿Quién es la medida perfecta? Dice Efesios capítulo 4 que Cristo es la medida que el Padre espera. Cristo es el nivel más alto que nosotros debemos de alcanzar. De eso nos habla el número 30. De hecho, Jesús inició su ministerio a la edad de 30 años. ¿Por qué? A la edad de 30 años Jesús inició el ministerio. Simplemente porque ya había cumplido 29 y ahora va 30. No, porque el número 30 nos habla de una madurez espiritual. Ahora, por favor, alguien no se vaya a sentir alegre y va a decir, yo ya tengo 30 años de ser evangélico o evangélica. Pues yo ya soy madura. No, la madurez no se mide por cuántos años llevamos en la iglesia. La madurez se mide por cuánto reflejamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. José subió al trono a la edad de 30 años, madurez. David subió al trono de la misma manera a los 30 años. Necesitamos madurar. Iglesia de Dios, roguémosle al Espíritu Santo que nos ayude a madurar. Tenemos muchas niñerías, muchas inmadureces. Muchas veces la gente dice, no, yo ya no voy a esa iglesia. ¿Y por qué ya no va? Es que nadie me saluda, el pastor no me saluda. Por eso se van de la iglesia. Hay mucha inmadurez dentro de nosotros y me incluyo yo también. Hay inmadureces dentro de nosotros que necesitamos que Dios nos ayude a crecer, a dejar de ser niños y a crecer a la estatura del varón perfecto. De eso nos hablan entonces las medidas del arca. Pero seguimos en Génesis capítulo 6 y el versículo 16. Ahora dice que el arca, le dice Dios a Noé, va a tener una ventana, le harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso, bajo, segundo y tercero. Veamos estas otras especificaciones que nos da la escritura acerca del arca. Dice que iba a tener una sola ventana. No es cierto los dibujitos que nos dan en la escuela dominical, que nos daban cuando éramos niños en la escuela dominical, que hacen el arca y un montón de ventanitas donde los animalitos sacaban la cabeza. No, Dios dijo que el arca iba a tener una sola ventana y que la iba a poner a un codo de elevación viendo hacia el cielo. ¿De qué nos habla la ventana? ¿De qué nos habla la medida que Dios le dio exacta a Noé a dónde iba a ser la ventana? Esto nos habla de tener una visión clara. Nos habla de tener una visión celestial. Cuando Noé abría la ventana, ¿qué era lo que Noé veía? ¿Veía hacia el horizonte? No,
¿Veía hacia abajo? No, Noé veía hacia el cielo. Por eso es que la ventana nos habla de tener una visión celestial. Vuelvo a citar lo que la carta a los Efesios nos enseña. La carta a los Efesios tiene 6 capítulos nada más, y los primeros 3 capítulos nos habla de cosas celestiales, de cosas elevadas, de los lugares celestiales que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Pero los capítulos 4, 5 y 6 de la carta a los Efesios nos habla de cómo debemos de vivir aquí en la tierra. El capítulo 4 de Efesios y el versículo 1 nos enseña y nos dice: aprendan a soportarse los unos con los otros. Imagínense, ¿qué es lo que Dios nos pide a través de la carta a los Efesios? Que con nuestra cabeza vivamos pensando en las cosas celestiales, pero que con nuestros pies caminemos en la tierra sabiendo cómo comportarnos con nuestros hermanos que están alrededor nuestro. Mire qué precioso. El evangelio no es aburrido. El evangelio no solamente es de cantar y ya vine, ya oí, ya más olvídense ya. No, el evangelio es para vivirlo. La vida cristiana es para vivirlo 24/7, de lunes a domingo, desde que amanecemos hasta que anochecemos, mis amados. Así es que dice que la ventana nos habla de una visión celestial, pero luego dice también que iba a tener una puerta a un lado. ¿Y de qué nos habla? Que iba a tener una sola puerta, no iba a tener más. Una sola puerta iban a entrar, pero por esa misma iban a salir. Una sola puerta nos habla precisamente de Cristo. En el Evangelio de Juan capítulo 10 y en el versículo 9, Juan 10:9 dice que Jesús es la puerta. Jesús es la puerta de las ovejas y todos entramos únicamente por medio de Jesús. Queremos ser preservados para el día del juicio. Necesitamos conocer todas, vivir, experimentar todas estas cosas. Ya hemos pasado por la puerta que es Jesús. Ya hemos entrado a la salvación por medio de Jesús. De eso nos habla la puerta. Pero luego dice que el arca iba a tener 3 pisos, 3 niveles. Dice, y le vas a hacer un piso bajo, un piso segundo y un piso tercero. Una vez más, aquí nos está hablando de 3 cosas. Piso 1, 2 y 3 nos está hablando de las triadas. La Biblia está llena, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia está llena de diferentes triadas, de diferentes grupos de 3. El tiempo se me está acabando, pero yo rapidito menciono algunos nada más. El tabernáculo de Moisés se dividía en 3: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Hay 3 cielos. El cielo que nosotros vemos, el segundo cielo donde están las huestes espirituales y el tercer cielo donde Dios habita. También, mis amados hermanos, en la Trinidad hay 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En 1 de Corintios capítulos 15 se nos habla de la gloria del sol, la gloria de la luna y la gloria de las estrellas, para mencionar unas pocas tríadas. En el capítulo 12 de Apocalipsis se nos habla del hijo varón, de la mujer, y se nos habla de la descendencia de la mujer. También se nos habla pues de los 3 niveles espirituales que ya vimos: padres, jóvenes e hijos espirituales. Mire qué precioso de lo que nos habla el arca, de 3 niveles. También hay fruto del 30, del 70, del 60 y del 100 por 1. Qué precioso es Dios. Todos entramos a la presencia de Dios. Todos entramos a la vida cristiana como niños, como bebés espirituales. Pero Dios no quiere que nos quedemos como bebés. Dios quiere que nosotros maduremos, que seamos jóvenes espirituales, que venzamos al maligno, que venzamos nuestra carne. Pero el deseo de Dios no es que nos quedemos como jóvenes. El deseo de Dios es que seamos padres espirituales, personas maduras que alcancen el nivel que Él tiene. ¿Qué más nos habla la Escritura? Y dice en el versículo 17, estoy en Génesis 6 y el verso 17, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida. Y dice el versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, le dice Dios a Noé, entrarás tú,
tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿De qué nos está hablando esto? ¿Cuánto eran las personas que entraron en el arca? Eran 8 personas las que Dios dijo que iban a ser aptas para entrar en el arca. ¿Por qué 8? ¿De qué nos habla el número 8? El número 8 nos habla de un nuevo comienzo. El número 8 nos habla de una nueva dispensación. Y eso es precisamente lo que Dios estaba haciendo. Iba a borrar a toda la gente, iba a raer a toda la gente, excepto a 8 personas: Noé, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. Mis amados hermanos, necesitamos prepararnos para los juicios que han de venir sobre la tierra. Y por último, algo que no lo menciona la Biblia, pero es lógico porque en ninguna parte lo mencionó: el arca no tenía un timón, el arca no tenía una vela, no tenía velero. Dios no quiso que se le hiciera. ¿Por qué el arca no tenía un timón? ¿Por qué no tenía vela? ¿Por qué? Porque Dios es el que iba a dirigir el arca. Dios es el que iba a llevar con sus manos el arca hasta ponerlo en un lugar seguro, que todos nosotros sabemos que fue en el monte de Ararat. Mis amados hermanos, tanto la vida de Noé como el arca en sí nos están hablando de diferentes aspectos que nosotros necesitamos desarrollar en nuestra vida cristiana. La vida cristiana es hermosa cuando la vivimos delante de Dios y tratamos de agradar a Dios. Mis amados hermanos, necesitamos morir a lo que nosotros somos. Necesitamos agradar a aquel que nos tomó por soldados, y que Dios nos ayude por medio de su Santo Espíritu, que Él nos ayude a poder hallar gracia delante de Él y ser preservados en el día del juicio. Yo termino con una escritura más. Hebreos capítulo 11 y el versículo 7. Hebreos 11:7. Todos nosotros sabemos que Noé está contemplado dentro de la lista de los hombres y mujeres de fe que se mencionan en Hebreos 11. Dice Hebreos 11 y el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, por favor, recuerde eso. Dios le advirtió a Noé de lo que iba a venir. De la misma manera, Dios nos puede advertir a nosotros de las cosas que están por venir. Pero tenemos que tener la actitud correcta. Tenemos que desarrollar las cualidades que hemos hablado en la primera parte y en la segunda parte de preparando el arca. Dice que Noé, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, mire, Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, dice la Escritura, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mis amados hermanos, que nosotros como Noé podamos hallar gracia delante de Dios, que nosotros podamos madurar en nuestro carácter, que podamos alcanzar la medida que Dios tiene para nuestras vidas, y que por misericordia seamos preservados del juicio que está por venir sobre todas las naciones. Oremos en esta hora. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Muchas gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas y nos das las claves, Señor, para poder ser preservados en el día del juicio. Que nosotros podamos prepararnos, equiparnos, Señor, y que podamos creer a tu palabra cuando tú nos adviertes que el juicio está por venir, Señor. Que no seamos insensatos, que no seamos, Señor, como el mulo que no sabe el lugar hacia dónde se extiende, Señor. Que nosotros podamos entender, discernir, Dios mío, los tiempos malos en los cuales estamos viviendo. Y que podamos juntamente con nuestra familia preparar el arca y salvarnos, Señor, de todos los juicios que están por venir sobre esta tierra.
Ayúdanos a cada día, Señor, a agradar tu corazón y hallar gracia de la misma manera como lo hallaste en Noé en medio de sus generaciones. En el nombre de Jesús oramos en esta hora. Amén, Señor, y amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos, y muchas gracias por estar conectados con nosotros. Nos vemos hasta el día de mañana. Buenas noches.